Bueno. ¿Listos? ¿Continuamos? ¿Sí está quedando claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Entonces, espero verlos a todos el domingo en la iglesia. Y el martes. Y el jueves. Ahora, obviamente no quiero que se piense, Pastor Arturo, qué drástico y qué pasa si no puedo. Obviamente Dios sabe cuando hay algún impedimento tan fuerte que no podemos venir, pero Él sabe cuando lo ponemos a Él en primer lugar y, ¿cómo lo puedo decir de una manera en que no lo tomen Yo no necesito saberlo, Pastor Ana no necesita saberlo, pero Dios sí sabe cuál es el motivo por el cual tú no vienes a la iglesia en todos los servicios. ¿Ok? Y vamos a dejarlo ahí nomás, porque no quiero. Pero sí se entiende esa parte, ¿no es cierto? No es de que diga, uy, ahora si no vengo la otra semana, Pastor solo se va a molestar conmigo. ¿Dónde nos quedamos? Lucas. Si vamos ahora a. Vimos entonces cómo la enseñanza que había dado el Señor Jesús en ese momento causó en Simón la respuesta que él dio cuando el Señor Jesús le dijo que volviera a llevar el barco mar adentro para pescar, ¿no es cierto? Ahora, ustedes tienen que pensar que el Señor Jesús venía de estar en diferentes pueblos, de estar enseñando y sanando muchos enfermos, haciendo muchos milagros. Entonces, la gente ya venía escuchándolo de otros lugares, ¿ok? Si me acompañan ahora vamos a leer. Vamos a Marcos 5, por favor. Dame la versión Reina Valera. Este es otro caso, y lo que estamos viendo ahorita es cuál es el efecto que causa el que alguien escuche al Señor. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto que causa? Porque obviamente si yo les digo que si ustedes mandan a sus hijos a la escuela con la intención de que lo que aprendan cause obviamente un efecto en ellos, ¿no es cierto? Que sepan la diferencia entre la B chica y la B grande, la V y la B. La intención de ustedes al mandarlos a ellos a la escuela es de que lo que aprendan a través de un maestro cause en ellos un efecto. Un efecto quiere decir de que, pues en este caso, sepan la diferencia entre usar una letra y la otra, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo cómo hubo gente que estuvo cerca del Señor Jesús en ese momento, escuchando lo que el maestro enseñaba y cómo causó en ellos un efecto. Ahora, hemos visto esto con Pastor Ana, me gusta volver a verlo otra vez porque yo sé que algunos muchas veces decimos, bueno, pastor, yo voy a la iglesia y en algunas áreas veo resultado, en otras no, pero muchas veces nos fijamos en otras personas y decimos, es que esta persona yo la veo que va siempre y no veo los resultados que yo quisiera ver. A mí me gustaría que todos esta noche nos fuéramos con la idea de qué resultados has visto tú en tu vida. ¿Qué de la palabra de Dios has aplicado en tu vida? Y si esa aplicación de la palabra ha dado resultados en tu vida. Y tal vez en las áreas donde no estás viendo resultados todavía es porque la palabra que necesitas para esa área o no la sabes o la sabes y no la has aplicado todavía. Amén. Vamos a leer Marcos 5, dije, ¿no? Si me llevas al 25, por favor. O al 21, para leerla. Dice, la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra, en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud. Nuevamente, hay mucha gente alrededor del Señor Jesús. Y él estaba junto al mar.
Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Jairo decía: pon las manos sobre ella para que sea salva? Ya lo había escuchado, ya lo había visto, había venido escuchando que el Señor Jesús estaba haciendo milagros y lo hacía tal vez de esa manera. ¿Qué efecto causa en ti las palabras que escuchas del Señor Jesús? ¿Qué efecto causa en ti las palabras que escuchas del Señor Jesús? ¿Tienes un efecto como el de Jairo, que dices: Señor, con que tú digas esto, yo sé qué va a pasar? ¿O tiene el efecto de decir: bueno, yo sé que el Señor Jesús lo dijo, pero vamos a ver si realmente pasa? Yo sé que el Señor Jesús lo dijo al momento, pero pues mi situación es un poquito más complicada. Yo sé que el Señor Jesús dijo esto o aquello, pero yo pienso de esta otra manera. ¿Tu actitud es la de Jairo, la de decir: Señor, basta que tú pongas tus manos sobre ella y ella será salva y vivirá? ¿O tu actitud es la de, pues, lo dice el Señor, pero realmente yo tengo mis dudas? ¿Cuál es tu actitud? Si me ayudan aprendiendo el ventilador, por favor. Número 24. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Ok, vamos a detenernos nuevamente acá. Vuelta vemos lo mismo, que dice que era una gran multitud, y vuelta nuevamente lo apretaban. Creo que si le bajan uno para que no suene tanto. Nuevamente, mucha gente, muy apretados, todos siguiendo al Señor Jesús, ¿no es cierto? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. ¿Cuántos creen que esta mujer tenía todos los motivos para decir: ¿sabes qué? Ya no, o sea, no hay nada que yo pueda hacer que me pueda servir para estar mejor? Caramba, lean ahí, dicen que la mujer había gastado todo su dinero, había sufrido por 12 años de esa enfermedad, había visto muchos médicos, ya prácticamente todo el dinero que tenía se le había acabado. ¿Cuántos piensan que la situación de ella era una situación muy difícil? ¿Cuántos piensan que la situación en la que ella estaba era como decir: ya sabes qué, yo ya no tengo cura, ya no hay nada ni nadie que pueda hacer nada por mí? Pero ¿saben cuál era la diferencia de esta mujer? Que ella venía de estar escuchando al Señor Jesús. Yo quisiera que ustedes dejen un momento de pensar. Pastor Arturo, ya hemos leído esta historia miles de veces. Lo ha leído usted varias veces, lo ha leído Pastor Ana varias veces. Pero quisiera que cuando lo leyéramos, no solamente lo leamos de corrido, sino que nos detengamos a pensar qué es lo que estaba pasando en este momento. Era una mujer que estaba enferma, una mujer que estaba sangrando diariamente por 12 años seguidos. ¿Cuánto dinero ella haya tenido? No lo sabemos, pero dice que todo el dinero que tenía se lo había gastado en médicos. Y en vez de mejorar, su situación seguía igual. Entonces, pónganse ustedes en los zapatos de esa mujer. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo se sentirían ustedes si lo único que ven es a un hijo que lo único que hace es tomar todo el día, fiestas todos los fines de semana, no le interesa nada la iglesia? ¿Cuál sería
¿Cómo verían ustedes esa situación? Difícil. Muchas gracias, Florencia. ¿Ustedes creen que esa mujer veía su situación difícil? ¿O era algo normal estar sangrando 12 años? Yo no sé. ¿No? Era una situación difícil. O sea, detengámonos un momento a analizar lo que la palabra de Dios nos dice. Esta mujer, desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos. O sea, no solamente, no es de que haya ido ella con los médicos y los médicos le hayan dicho, bueno, ¿sabes qué? Tómate esto y te vas a sentir mejor. Es más, dice que había sufrido mucho a mano de los médicos. Y no solamente eso, sino que había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo he hecho todo por mi hijo, he intentado hacer todo y de nada me ha servido. ¿Cómo te sentirías tú? Así como que, ¿sabes qué? Ya, tiré la toalla. Ya, me rindo. ¿Ustedes creen que esa mujer no se rindió en algún momento? No dijo, ¿sabes qué? Ya, o sea, mejor me echo en mi cama ahí hasta que me muera. ¿Creen ustedes que esa mujer se sintió en algún momento así? A ver, quiero que me digan para ver si podemos seguir al segundo punto. ¿Cuántos creen que esa mujer se sentía ya como que ya? Obviamente la situación de ella ameritaba que ella se sienta como que ya no más, ya. O sea, no nos da, hasta donde hemos leído, ningún indicativo de que ella haya tenido al menos una luz de esperanza que diga, bueno, los doctores le dijeron, tal vez en un año más ya dejes de sangrar. O si te vas a Europa y te ves con un especialista, él te va a curar. Lo que nos dice la Biblia fue que dice que ella por más de 12 años estuvo sangrando. Muchos médicos la vieron, inclusive la hicieron sufrir más y que ya prácticamente se había gastado todo su dinero. ¿Correcto? Antes, dice, le iba peor. Vamos a quedarnos en el 25-26 un buen rato porque quiero que todos nos quedemos ahí y todos nos imaginemos cómo está la mujer. Imagínense ustedes sangrando por 12 años. No sé si alguien ha tenido una herida o algo. Yo creo que mi mamá está con la mano vendada. ¿Todavía está con tu mano vendada, mamá? ¿Cuánto tiempo tienes ya? ¿Ya te hartó o te gustaría unos 12 años más? Imagínense, ella tiene la mano vendada 3 días y ya se hartó la mano. Ya. O sea, no la mano, no, pero del vendaje la mano. ¿Quién tiene aquí alguna dolencia que ya la haya tenido por más de una semana o 2 y ya se cansó de esa dolencia? Esta mujer tenía el sangrado 12 años. ¿Ustedes creen que no estaba cansada ya de eso? ¿Ustedes creen que ella ya no había perdido ya todas las esperanzas de que algún día se curara? ¿Cuántos de nosotros tal vez no estemos sangrando, pero cuántos de nosotros tenemos situaciones en las cuales ya la hemos vivido por años y decimos, ya hice todo lo que se pudo hacer, ya fui a los médicos, ya me gasté el dinero que tenía y no he visto ningún cambio? Pero el 27 nos dice, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. ¿Ustedes creen que cuando oyó hablar de Jesús hubo algún cambio en su vida? ¿Cuántos de nosotros oímos las palabras de Dios, oímos hablar de Jesús, y cuántos tenemos la misma actitud que tuvo esta mujer? Quisiera que todos observen. Antes de esto hemos visto la situación en la que ella estaba. Muchas veces, como les repito, hemos leído ya esta historia. Pero ahora nos hemos detenido un poco en el 25 y 26 para realmente analizar. Yo quisiera que ustedes hasta se sintieran como ella se sentía.
Imagínense 12 años sangrando, 12 años con un problema que imagino que a ella le hacía sentirse pues mal. No me puedo imaginar yo a alguien 12 años sangrando constantemente. No me puedo imaginar yo a alguien perdiendo todo su dinero por tratar de curarse una enfermedad que tenía. No me puedo imaginar yo a alguien que en vez de obtener tranquilidad y cura yendo a un doctor, al contrario, obtuvo más dolor y sentirse peor. Pero bastó que ella oyera hablar de Jesús. ¿Para qué? No solamente para que se sanara, sino para que la actitud de ella cambiara. Entonces, cuando uno está viniendo a escuchar la palabra de Dios, nosotros debemos de ver qué en esa persona. Un cambio en esa persona. Un cambio en esa persona. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, miren cómo hablaba ella, si toco tan solo su manto, seré salva. ¿Qué la llevó a ella a pensar de esa manera después de haber vivido 12 años con un sangrado que no había quien se lo curara? Piensen un momento, les vuelvo a repetir, ya hemos leído esta historia muchas veces, pero quisiera que hoy la vieran de otra manera, de otro ángulo tal vez. ¿Qué llevó a esta mujer, después de haber vivido 12 años con un sangrado, después de haber gastado todo su dinero en doctores, después de haber sufrido inclusive por haber ido a ver a los doctores, qué cambió en ella que actuara de esta manera? ¿Y cómo viene la fe? Y declaró. O sea, ¿cuál importante es venir a escuchar la palabra de Dios y no decir, ¿sabes qué? Voy un día a la semana. Yo creo que esa mujer debe haber estado escuchando mucho del Señor, haberlo estado siguiendo en todos los lugares donde él iba, hasta llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Basta que yo lo toque y me voy a curar. Yo no sé cómo puede cambiar a alguien de 12 años de sufrimiento, de 12 años de decir, ¿sabes qué? Por más que hago lo que hago, por más que gasto mi dinero, no me curo, a llegar a decir, si toco tan solo su manto, seré salva. Número 28, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, una cosa, como leímos al principio, y Pastor Ana ya nos lo dijo también cuando ella leyó esta historia, había mucha gente alrededor del Señor Jesús, mucha gente que lo estaba tocando. Inclusive puede ser que había mucha gente entre los que estaban ahí que estaban enfermos también. Pero ¿cuál fue la diferencia con esta mujer? La fe que ella tenía. Ahora, la Biblia nos dice que la fe viene ¿cómo? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y estamos viendo desde un principio que si vemos el reunirnos como iglesia, como si estuviéramos yendo a una escuela a aprender para que el día que necesitemos esa palabra la sepamos usar, ¿acaso no me conviene estar constantemente escuchando la palabra de Dios? ¿Acaso no me conviene estar viniendo constantemente a las reuniones en la iglesia, escuchando la palabra de Dios para que el día que el doctor me diga, ¿sabes qué? Tienes un mal que no hay quien te lo cure, yo sepa qué decir. Yo sepa qué decir. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínense ustedes que el Señor Jesús, con toda la gente que tenía alrededor, pregunte, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. ¿Por qué? Porque esta mujer le había sacado algo de él que no todos los que estaban alrededor de él habían podido sacar. Pregúntate tú mismo y di, ¿quieres ser tú alguien que pueda sacar de Jesús eso que nadie más puede? ¿O quieres ser uno más del montón que simplemente está alrededor de él? ¿Quieres ser uno de los que simplemente viene, se sienta, escucha, pero no adquiere nada? ¿O quieres ser como la mujer del flujo que obtuvo algo del Señor Jesús? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Ahora, ahí dice algo que yo toqué hace un tiempo. El Señor Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No le dijo, el haberme tocado te ha salvado. El haber tocado este manto especial que tengo hoy puesto, que lo compré en JCPenney. No. Tu fe te ha salvado. No le dijo, ¿sabes qué? Este manto que traigo hoy especial es para curar a la gente que está enferma. Mañana voy a traer el que es. No, le dijo, tu fe te ha sanado. Ahora, ¿cómo se obtiene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo podemos oír y oír la palabra de Dios? Viniendo siempre a donde se predica la palabra de Dios. ¿No es cierto? Ahora si me llevas a, vamos a ver otro. Juan 4. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con las palabras que escuches del Señor Jesús? ¿Cómo vas tú a aplicar lo que estés aprendiendo cada vez que vengas a los servicios? ¿Vas a creer lo que aprendes? ¿O vas a simplemente ser como el montón que estaba? Si me das al 43, por favor. Ok. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. 45. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Número 46. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Nuevamente la pregunta para ustedes. ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué descendió y le preguntó al Señor Jesús que sanara a su hijo? Había oído de él. Había oído de él. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Miren ¿cómo se puede decir? La insistencia de él de que el Señor Jesús hiciera algo para salvar a su hijo. El convencimiento que tenía él de que el Señor Jesús podía salvar a su hijo. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra, digan, creyó. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cuántos de nosotros nuevamente escuchamos la palabra de Dios, pero no la creemos? ¿Cuántos de nosotros escuchamos lo que Pastor Ana, lo que su servidor les dice acerca de la palabra de Dios, pero no la creen?
el hombre creyó la palabra de Jesús. No es que Jesús fue delante de su hijo y lo levantó. No, simplemente dio una palabra. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron, diciendo, tu hijo vive. Muy bien. Ahora, para terminar, quisiera que vayamos a Mateo 7:24, por favor. Y aquí vamos a ver qué pasa cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios y qué actitud tomamos con lo que aprendemos. Porque no todos los que estamos aquí tomamos la misma actitud con lo que aprendemos de la palabra de Dios. Y eso Pastor Ana se los ha leído, los estoy simplemente repasando porque quiero que todos nos vayamos con una idea clara de que hay dos tipos de personas que vienen a la iglesia. ¿No es cierto? ¿Si se acuerdan lo que dio Pastor Ana? A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo a la casa del Señor, si yo vengo a las reuniones en la iglesia, si yo me reúno cada vez que la iglesia tiene reuniones, escucho la palabra de Dios y la ponga en práctica, el Señor me va a comparar a un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. No importa que vengan lluvias, no importa que vengan tempestades, no importa lo que pase, mi casa va a estar bien cimentada, porque con lo que yo escucho de la palabra de Dios, yo construyo mi casa. ¿Ok? Entonces hay personas que vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, la ponen en práctica. ¿Ok? Eso es muy importante. Poner en práctica. A cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las pone en práctica. No solamente es escucharlas, sino ponerlas en práctica. Muy importante esa palabra. No es solamente escuchar, sino es poner en práctica. ¿Qué poner en práctica, Pastor Arturo? Bueno, la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse. Cada vez que haya servicios en mi iglesia, yo los quiero ver ahí. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Cada vez que llegan en mi presencia, no vengan con las manos vacías, siempre traigan algo hermoso para mí, ¿no es cierto? Entonces, el que oye las palabras y qué, y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, yo no sé nada de construcción, pero me han dicho que la mejor manera de construir una casa o el mejor lugar donde construir una casa es sobre roca. Veamos ahora la comparación que va a ser en el número 26, por favor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica. Ahora, Pastor Ana dijo algo muy interesante, no sé si fue el domingo o el jueves pasado. Ahí no están hablando de la gente que está fuera de la calle, los que están en los bares, los que están en la vida loca. No. Dice cualquiera que oye estas palabras. O sea que hay dentro de... Yo no lo dije, lo dije en la pronuncia. Dentro de nuestro grupo hay gente que oye estas palabras, pero ¿qué? No las practica. A mí se me hace raro esto, pero obviamente está en la Biblia, entonces yo no puedo irme en contra de algo que dice en la Biblia. Pero se me hace raro que haya alguien que viene a la iglesia, se toma el tiempo de venir, de oír la palabra, pero no las pone en práctica. ¿A quién más se le hace raro como amigo? ¿A ustedes se les hace raro, se les hace normal que alguien venga, escuche y simplemente no le dé la gana de ponerlas en práctica? ¿A qué me refiero con poner en práctica nuevamente? Cuando la palabra de Dios dice que no nos dejemos de congregar, nos está dando una opción de decir,
Ahí si tienen tiempito, denme a mí un día a la semana, o está pidiendo que practiquemos algo que nos dice. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si me hace un compara en el 26, por favor. Ahí. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Ahora, ¿por qué no se debe construir la casa sobre la arena? No sé nada de construcción, pero dicen que sobre la arena no se puede construir. ¿Alguien sabe eso? Nadie. Hay que buscarlo porque dicen que no se puede. En cambio, todo aquel que escucha mis palabras pero no obra en consecuencia puede compararse a una persona necia, insensato. ¿Qué más? Tonto. ¿Quién dijo tonto? ¿En inglés qué dice? Foolish. ¿Qué es un foolish? ¿Un tonto? Entonces, jóvenes, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente sentarse ahí, no solamente es escuchar la palabra de Dios, sino que ponerla en práctica. Si los jóvenes se van con eso hoy día, yo me siento más que servido. No es solamente venir y sentarnos y escuchar, sino es poner en práctica lo que escuchamos. Si me regresas a la versión original, por favor. (27) Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y fue qué? Ok. Entonces, si ustedes, y por favor tomen esto de la mejor manera, ¿ok? No quiero que nadie se sienta mal, quiero que tomen esto de la mejor manera. Ustedes pueden ver a alguien acá, pero eso no significa que lo que está escuchando lo está aplicando. Entonces, cuando venga una lluvia, vientos, ¿ok? Y esa casa caiga y sea grande su ruina, no se sorprendan. Porque la palabra de Dios dice que hay gente que viene, escucha, ¿pero qué? Pero no pone en práctica lo que escucha. Entonces, no se sorprendan si dicen, Pastor Arturo, es que yo veía a fulano, mengano, que estaban ahí todos los días, abrían y cerraban, lloraban, moqueaban, levantaban las manos, pero pues su casa cayó o sufrieron una ruina. Acá nos está diciendo por qué. Hay gente que viene, escucha, pone en práctica y les va bien. Hay gente que viene, hace lo mismo, escucha, no pone en práctica lo que escucha. ¿Y qué pasa? Eso no les gusta decir a ustedes. Les cae ruina. Entonces, antes de decir, Pastor Arturo, es que fulano o fulana, ¿por qué les pasa esto? Pues vayan a las escrituras y lean lo que dice ahí. Yo no sé quién pone en práctica lo que lee, yo no sé quién pone en práctica lo que escucha, pero por los resultados que veo en su vida, puedo decir, esta persona sí pone en práctica lo que está aprendiendo. Esta persona sí pone en práctica lo que está aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, pues ya voy a cerrar ahí porque esa parte no les gustó. Pero váyanse con esa idea esta noche. Antes de estar viendo de quién está, quién no está, qué le pasó, piensen qué de lo que ustedes escuchan ponen en práctica y les ha dado resultados. ¿Qué de lo que escuchan no lo han puesto a práctica y por consiguiente no han visto resultados en esa área? No piensen, como dice Pastor Ana, que porque están acá, ya. Hay gente que está acá, como dice la Escritura, escucha, pero no ponen en práctica. No seamos nosotros de ellos, seamos los que escuchamos y ¿qué? Y ponemos en práctica. Malaquías 3:10, por favor.
escuchemos lo que dice la palabra de Dios y pongámoslo, ¿qué? Ya me escucharon mal aquí a 3 días y ya se desanimaron. Escuchemos la palabra de Dios y ¿qué? Otra vez, la última oportunidad que tienen. Escuchemos la palabra de Dios y ¿qué? Wow. Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Me das otra versión, por favor? Porque los jóvenes ven alfolí y se imaginan un alfajor o... El Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Póngame ¿qué? Aprueben esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Como les dije anteriormente, sean de los que vienen, escuchan y ¿qué? Y ponen en práctica lo que escuchan. El Señor nos está diciendo acá que lo pongamos a prueba, de que si traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Él va a derramar abundantemente sobre nosotros hasta que tengamos de todo. Entonces, si somos de los que estamos acá, escuchemos y pongamos en práctica. Los que necesiten un sobre, por favor, levanten la mano. Los sugiere si pueden ayudarme. Cuando estén listos, vamos a orar por nuestras ofrendas. ¿Todos listos? Vamos a agarrar nuestras ofrendas, vamos a levantarlas, Señor. Padre, te damos tantas gracias por permitirnos esta noche estar aquí en tu presencia, por permitirnos, Señor, ponerte a prueba con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Señor. Padre, tu palabra dice que no debemos de venir a tu presencia con nuestras manos vacías, y es por eso, Señor, que traemos algo hermoso para ti. No solamente eso, Señor, sino que, como tu palabra dice, te ponemos a prueba para que tú abras las ventanas de los cielos y derrames abundante bendición sobre nosotros. Una bendición que va a ser abundante y que va a sobrar. Te ponemos a prueba en esto, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. ¿Todos listos? Ponamos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas, por favor. Y nos ponemos de pie para ser despedidos. Espero que hayan aprendido algo esta noche. Los esperamos el domingo. Primero Dios, Pastora Ana va a estar ya este domingo. Y no hay ningún anuncio. Nada. Los CDs, ya saben, a $1 cada CD. No sé si hay Biblias nuevas todavía, pero ahí pasen por la mesa. Sí, vamos a ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad de haber estado aquí. Gracias, Señor, por haberme usado esta noche. Yo declaro, Señor, que mis hermanos se van hoy con una mentalidad diferente. Salimos de aquí pensando de una manera distinta de lo que significa reunirnos en tu presencia, Señor. Venimos a aprender, venimos a escuchar de tu palabra, para que después podamos poner en práctica lo que escuchamos, lo que aprendemos, Señor. Nuestro motivo de venir a la iglesia, Señor, debe ser de venir a aprender lo que tú nos quieres enseñar,
para que el día del examen, Señor, podamos pasar y no tengamos ninguna dificultad, Señor. Pero nuestra labor es el de estar aquí presentes cada vez que se abran estas puertas, para poder estar constantemente escuchando tu palabra y que nuestra fe crezca abundantemente, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén.